Bueno, ya estamos en las pruebas para el live que les habíamos anunciado sobre las 7 de la noche. La verdad que para Fútbol Barinés, para quienes hacen posible este conversatorio, es muy satisfactorio tener a estos abogados, jóvenes abogados interesados en el derecho deportivo y que nos van a nutrir de conocimiento sobre este conversatorio al que hemos llamado las compensaciones económicas y los beneficios para las escuelas de fútbol formativas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de comenzar sobre la hora, 7 de la noche, dándole el saludo y la bienvenida a los que van llegando en estos momentos. 7 de la noche, hora de Venezuela, 6 de la tarde, hora de Colombia. También por allí sabemos que la gente de balón dominado en Argentina, 8 de la noche en Buenos Aires, van a estar con nosotros compartiendo en este live. El doctor Iván Castro, papá, por favor, para tener acá el currículo y comentar un poco sobre nuestros invitados. En el día de hoy, abogado de la Universidad de los Andes de Colombia, máster en Dirección y Gestión Deportiva de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, actualmente cursando la especialización en Derecho Deportivo de la Universidad Externado de Colombia, director de la firma Casil Abogados y miembro del Departamento de Asuntos Legales de la Confederación Panamericana de Deportes Electrónicos. En la cancha a los 5 años se mostró con el balón, nos dice Iván a la distancia. Y por Venezuela, Iván es nativo de Valledupar. Y por Venezuela, el doctor Mario Alejandro Fernández Rojas, joven también abogado de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la red universitaria FIFA CIES, actualmente cursando la especialización en Derecho del Deporte de la Universidad Externado de Colombia. De Mario tuvo un poquito más de pasaje por las canchas, ¿verdad? Campeón nacional en la categoría sub-20 en Venezuela con el Deportivo La Guaira, también estuvo con el Atlético Venezuela en las categorías juveniles. Me dicen que muy buen amigo de John Murillo, sería compañero en algunas canchas con el futbolista que hoy está en México, pero que ha tenido un pasaje por Portugal y por Turquía. Y bueno, este servidor Luis Edgardo Aguilar, periodista ya con 37 años en los medios y que hoy estamos en este espacio tecnológico, en esta plataforma, gracias a mi hijo Edgardo de Jesús Aguilar González, y que bueno, esperemos que puedan disfrutar de lo que vamos a tener en este conversatorio. Podrán generar sus interrogantes, bien sea por esta vía, y las vamos a ir anotando para luego de la intervención de los doctores Castro y Fernández, pues hacerle las preguntas también a través del WhatsApp. A quien la quiera hacer llegar, vamos a ver incluso si podemos subir el audio de alguien que quiera participar, solamente el audio, a través del 424-579-1853, para también de esta manera participen con algún interrogante sobre la materia que vamos a ver. Bueno, vamos a dejar entonces a los doctores Iván Castro y Mario Fernández en la palabra para que conversemos sobre esto que es tan útil para el desarrollo de las escuelas formativas y de las academias que desconocen sobre estos beneficios que se pueden obtener por ese trabajo de desarrollar a los futbolistas. Buenas tardes, compañeros, saludos, bienvenidos a Fútbol Barinés. Muy buenas tardes, Luis Edgardo, gracias por la oportunidad, gracias pues por el espacio, tanto para nosotros como ahora, bueno, entrando en este tema de especialistas en Derecho del Deporte, como para todo el fútbol menor en Barinas y en todo el país, porque fíjate que nosotros hemos estado haciendo esta suerte de cápsulas
trabajando, digamos, iniciando con pruebas piloto acá en Colombia. Ya tuvimos un trabajo con la gente del departamento de La Guajira, con la Universidad de La Guajira y las escuelas formativas de la Asociación de Fútbol de La Guajira. Y precisamente pues mi interés ya dentro de esto y estando ahora por acá por Bogotá, pues siempre tratar de traspolar todo este tema de el ideal de profesionalismo y profesionalización de las escuelas, ¿ok? En Venezuela, porque si a ver vamos, somos países pues hermanos, países que colindan, pero sinceramente a nivel deportivo, a pesar de las falencias y a pesar de todo lo que falta en Colombia todavía en cuanto a infraestructura, en cuanto a temas organizacionales en el deporte, creo que igual hay una brecha de suficientes años por delante de Venezuela, y sobre todo en el tema del fútbol, que simplemente se ve con nada más. Tú te fijas en el fútbol profesional, el ingreso por derechos televisivos, todo este tema incluso publicitario, que en Venezuela la verdad no ha sido explotado de la correcta forma, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco, espero que sea el inicio, espero que no nada más quede con Barinas, no nada más quede con las escuelas del fútbol barinés, que espero que también estén viendo no nada más de Barinas, sino de otros estados y de otras asociaciones, pero que esto sea un inicio para no nada más este tema, sino otros temas también del derecho del deporte que se puedan ir conversando y llevando a Venezuela mediante estos espacios, que vuelvo y te agradezco por esta oportunidad. Bienvenido, Iván. Buenas noches para todos. Luis, Mario, muchas gracias por la invitación. Como colombiano, para mí siempre será un gusto estar acompañado de hermanos de una patria en la cual tenemos muchas cosas en comunes, y sin duda alguna compartir estos espacios de conocimiento y de experiencias resultan ser maravillosos como profesionales para seguir creciendo y seguirnos nutriendo en el conocimiento de la realidad que enfrentan cada una de las escuelas, cada uno de los clubes deportivos, cada una de las asociaciones deportivas en nuestro continente. Porque esto ya trasciende un ámbito territorial en Colombia, Venezuela, y nos encontramos ante una realidad muy interesante y llamativa en todos los países que conforman Sudamérica. Y sin duda alguna, estando aquí compartiendo nuevamente con Mario, como él ya lo decía, pudimos compartir un espacio hace poco de un mes con la Liga de Fútbol de La Guajira. Estando aquí con Mario, pues que ya vamos fortaleciendo cada vez más el trabajo que hacemos en pro y en favor de los clubes deportivos y las asociaciones deportivas. Mira, muchachos, y disculpe que le diga muchachos, ¿verdad? La diferencia de edad no se nota en la imagen, evidentemente, pero bueno, cuando puedan compartir con sus amigos el Instagram de Fútbol Barinés, vayan haciéndolo, ¿verdad? Para que se sumen, sobre todo los interesados. Va llegando gente de Barinas, de varias partes del mundo, la fusión académica, Yers Abogados, gente que está interesado en el tópico que hoy vamos a tocar, y que, como decía Mario, esperemos que sea el inicio de varios conversatorios que podamos ir desarrollando con temas que por supuesto van a ser del interés de la gente que ama el fútbol. Continúen ustedes, sigan con ustedes en la disposición de la cámara. Claro que sí. Pues si gusta, Mario, voy ir comenzando yo y voy introduciéndonos en el tema. Cuando nosotros hablamos de compensaciones económicas en la industria del fútbol, pues sin duda alguna nos vamos a transportar a contratos laborales, contratos de patrocinio, contratos de transferencia. En esta noche o esta tarde, para quienes nos acompañan desde las distintas regiones, vamos a enfocarnos en lo que comienza a generarse de contratos de transferencia en favor de los clubes formadores, pero también de esa posibilidad que se genera en favor de ellos con la suscripción de contratos por parte de los deportistas que ellos forman. Antes de entrar a desarrollar estas ideas,
debemos irnos unos años atrás, por allá casi que en los 90, 1986, y debemos centrarnos en Europa. Resulta que en esos tiempos hubo un jugador que yo pienso, él nunca se imaginó que iba a cambiar la historia del fútbol y también influir tanto en la historia del deporte y su desarrollo reglamentario. Este jugador es Jean-Marc Bosman, ¿sí? Y esto nos lleva a hablar del caso Bosman, que tal vez muchas de las personas que nos acompañan hoy hayan podido escuchar en alguna ocasión. Resulta que este deportista tenía contrato con el Lieja de Bélgica. Su contrato estaba a puertas de terminar, estaban en la negociación de las renovaciones y el club belga, muy inteligente y muy ávido, le ofreció renovar el contrato para percibir un salario menor del que él ya tenía anteriormente. O sea, una jugada maestra, sin duda alguna, para el club. Resulta entonces que el jugador, muy molesto por esta situación y teniendo en cuenta que no había podido llegar a ningún acuerdo de transferencia el club por su pase o por su ficha, decidió él de manera personal y particular iniciar a negociar con otros clubes. Dentro de esto le surge la posibilidad de ser transferido o de firmar un contrato con el Dunkerque de Francia. Y resulta que cuando ya las negociaciones estaban muy cerca de culminar, ya había acuerdo con el jugador, ya su contrato con el club belga había terminado, el club belga se negó a liberar su ficha para que éste pudiera ser inscrito por su nuevo club o su club de destino. Esto generó entonces que Bosman acudiera al Tribunal de Justicia Europeo y decantaría esta acción en una decisión fundamental que permitía entonces al jugador poder fichar o ser inscrito con su nuevo club y a su vez influiría de tal forma que la FIFA se vería obligada a tomar medidas que ocasionarían y originarían lo que hoy conocemos como derechos de formación. Estos derechos de formación comprendidos por indemnización por formación y mecanismo de solidaridad. No sé si hasta aquí Mario quiere agregar algo o vamos siguiendo. No, continúe. Perfecto. Entonces, cuando nosotros entramos a ver lo que son los derechos de formación, básicamente, o para definirlos de una forma muy sencilla, debemos entender por esa compensación económica que va a recibir un club formador por todo ese periodo en el que él estuvo brindando desarrollo deportivo a su futbolista. En este caso nos vamos a centrar únicamente en el fútbol. Perfecto, entonces estos clubes formadores que participan desde ciertas edades en el desarrollo deportivo del atleta pueden percibir esta compensación siempre y cuando se causen, ¿sí?, algunos factores que dispone el reglamento de la FIFA a nivel internacional, pero que en algunos países también tienen un reglamento propio a través de sus federaciones deportivas nacionales, sus federaciones de fútbol en este caso, o incluso algunos casos particulares como el de Argentina que tienen una ley propia para los derechos de formación, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a analizar un paralelo de cómo va funcionando este llamado indemnización por formación o derechos de formación en nuestro continente. Si nosotros partimos desde Colombia, nos vamos a encontrar que el reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol dispone de unas causales y unos hechos generadores para que el club formador pueda realizar este cobro. Básicamente, el hecho generador es la firma del primer contrato profesional del futbolista y su inscripción como tal dentro del sistema COMET. Ahora, supongamos que el deportista firma, pero se retrasa su estatus o su actualización de estatus como profesional, pues el club podría, teniendo las debidas pruebas, realizar la reclamación por su derecho una vez causado.
Perfecto, siempre que se cause, la primera que se cause, para decirlo de una mejor forma, es la que le va a permitir a ese club formador acceder a este derecho. Cuando nosotros vamos revisando entonces en contraste con el estatuto del jugador de la FIFA, encontramos que el hecho generador sigue siendo el mismo. La FIFA se inclina principalmente por la inscripción o esa primera inscripción como profesional que tiene el futbolista. Entonces, todos estos jugadores que ya van llegando a una etapa de desarrollo avanzada y que demuestran con sus habilidades que están aptos para disputar competencias en primera división o de carácter profesional, comienzan a ser un atractivo. Perdón que suene así tan fuerte desde el punto de vista económico, pero comienzan a ser un atractivo económico para los clubes formadores, ¿sí? Y es aquí entonces donde el formador debe siempre estar alerta ante la posibilidad de la firma de estos contratos. Ahora bien, los formadores pueden realizar estos cobros siempre y cuando se hagan antes de la temporada en la que el jugador cumple 23 años. Ese va a ser nuestro límite. Ya vamos a ver cuáles van a ser las edades que comprenden esta indemnización, ¿sí? Tengamos presente entonces que si el jugador firma el contrato con posterioridad o es inscrito como profesional por primera vez con posterioridad a la temporada de cumpleaños número 23, se va a perder esta posibilidad. ¿Listo? Vamos a ponernos en el ejemplo favorable. Yo formé a Mario, jugador profesional número 10 de Deportivo La Guaira. Bueno, era lateral, pero vamos a darle la 10 en esta ocasión. Y resulta entonces que nuestro querido amigo Mario firmó su primer contrato como profesional a los 20 años. Y yo lo tuve desde que él tenía 5 años, en lo que en Uruguay o en Argentina o en Paraguay llaman el baby fútbol. Lo tuve desde muy temprana edad y yo digo, bueno, voy a intentar realizar el cobro desde los 5 años. Ahí viene entonces nuestro primer límite sobre desde cuándo puedo yo iniciar a cobrar esta indemnización. La FIFA nos dice que la indemnización por formación se causa por la formación brindada desde los 12 años. Entonces, la temporada en la que el jugador tiene 12 años, cumple sus 12 años, comienza a generarle al club formador esa posibilidad. Y el límite máximo de la edad que cubre la formación va a ser hasta los 21 años. ¿Listo? Entonces, yo tuve a Mario desde los 12, habíamos dicho que hasta los 19, vamos a ponerle, y él a los 20 firmó el contrato. Yo puedo realizar el cobro de esta indemnización por formación desde los 12 años hasta los 19. Si yo lo tuve a los 5, 6, 7, 8 años, lastimosamente ese es un periodo que no se abarca en la indemnización por formación actualmente, ¿sí? A pesar de que hoy por hoy hay algunos movimientos que intentan convencer a la FIFA de que amplíe este rango de formación para poder darle mayores beneficios a los clubes formadores y también teniendo en cuenta que muchas veces a muy temprana edad ya se están realizando fichajes por clubes muy grandes. De hecho, hace poco Arsenal de Inglaterra fichó a un muchacho de Turquía, a un niño que tenía 6-7 años. Entonces, este tipo de situaciones son las que están comenzando a alertar al mercado y a la industria y esperemos a ver si en algún momento se resuelve a ampliar este rango. Este mismo rango de edad nosotros lo encontramos en países como Colombia, ¿sí? Pero resulta que si hacemos un recorrido por el continente, encontramos un caso particular que es muy interesante, que es el caso de Argentina. Nosotros en Argentina encontramos la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, la cual tiene un reglamento que viene en cadena y va de la mano con el reglamento superior del Estatuto del Jugador que promueve la FIFA, pero a su vez en Argentina tenemos la ley 27.211, que es una ley especial de formación, ¿sí? Entonces, los clubes argentinos no solo tienen la posibilidad de acudir a las instancias de jurisdicción deportiva en virtud de este reglamento de FIFA, sino que también van a tener la posibilidad de acudir
a jurisdicción ordinaria en virtud de la aplicación de esta ley. ¿Y qué nos dice esta ley 27.211? Esta ley nos dice que los clubes formadores van a poder recibir una compensación económica que es un porcentaje, ya vamos a decir cuál es ese porcentaje, del contrato del jugador. Pero entonces, ¿cuándo se causa? ¿Sí? Se causa cuando el jugador firme el primer contrato como profesional, muy de la mano con el reglamento, una cláusula muy típica, pero también entonces tiene otro hecho generador y es cada vez que el futbolista firme un nuevo contrato, ¿sí? Cada vez que el futbolista suscribe un nuevo contrato. Entonces, de pronto Mario está jugando en Newell's, se formó, no sé, en la cantera de, vamos a poner, de Cebollitas, y resulta que Mario de Newell's pasó a River, de River pasó a Banfield. Cada una de estas transferencias, por la firma del contrato que él tenga, le va a generar la posibilidad al club formador de cobrar. Pero incluso si él queda como un jugador sin contrato, lo que se llama un agente libre o un jugador libre, y suscribe un nuevo contrato, también puede llegar a generar esta compensación en favor del club formador. Y el tercer hecho generador, en virtud de esta ley especial que tiene en Argentina, es cualquier transferencia que se haga de los derechos federativos del jugador, o como ellos lo dicen, de cualquier forma que se les diga a estos derechos federativos, entendiendo por derechos federativos la posibilidad de inscribir o contar con ese jugador en un determinado club. ¿Sí? Ya aquí comenzamos a ver una diferencia de lo que ocurre en un caso como el colombiano, o de lo que ocurre a la luz del reglamento de la FIFA a nivel internacional, porque a final de cuentas yo no tendría por qué pagarle a la luz de este reglamento FIFA al club formador cada vez que el jugador firme un contrato. Si no hay de pronto una compensación, o si ya supera una determinada edad, yo me libro de dicha responsabilidad. En Argentina esa se va a causar hasta que el jugador deje de ser profesional, ¿sí? Cuando él ya se retire, o en caso de que él reasuma nuevamente la calidad de aficionado, pues ahí se podría cortar la posibilidad, o podría, digámoslo así, coartarse esta oportunidad que tiene el formador de realizar este cobro. Dijimos que íbamos a decir el porcentaje, y el porcentaje en Argentina es de un 5% del contrato bruto, entendiendo por esto el valor del contrato con el salario, prima, bonificaciones, con todo lo que el jugador perciba, todos sus beneficios, le van a generar esta posibilidad entonces al club formador. Aquí ya comenzamos a ver una diferencia con las compensaciones a nivel internacional, que dependen de una categoría, por ejemplo, o estos aspectos que comienzan a definir de pronto un valor económico. Y también uno de los aspectos más llamativos que podemos tener en esta ley es la diferencia de la edad en la que se causa la indemnización por formación. Les había dicho anteriormente que nosotros comenzamos a contar desde los 12 años hasta los 21 años, y que se puede cobrar si el jugador firma por tarde a los 23 años. En Argentina, el jugador inicia su formación a la luz de esta ley y le da este beneficio desde los 9 años y hasta los 18 años. Entonces, ahí vemos cómo comienza a cambiar este rango de edades, y que incluso le puede dar a los clubes argentinos la posibilidad de realizar dobles cobros, dependiendo las circunstancias que ya más adelante vamos a ir desarrollando en el conversatorio. Hay un caso muy interesante que además es muy reciente, que es el caso del jugador Pablo Pérez, actualmente jugador de Newell's Old Boys, y que anteriormente estaba en Boca. Recientemente salió un fallo de un tribunal argentino en el cual condenaba a Boca a pagar poco más de 2 millones de pesos argentinos, algo cercano a los $15.000 más o menos, en favor del club formador de Pablo Pérez por el contrato que él había firmado con Boca. Entonces, aquí vemos que a pesar de que no hubo una compensación económica en favor de Pablo Pérez para su transferencia en ese momento, o tampoco hubo
de pronto una transferencia para que el jugador llegara a Boca de un club, no sé, de Portugal, digámoslo, se generó esta posibilidad y a pesar de ser él un deportista de una edad avanzada, ya más cercano al retiro por lo típico que ocurre en la industria del fútbol, le permitió a su formador realizar este cobro. ¿Sí? Aquí comenzamos a ver entonces esas pequeñas diferencias y esos casos muy muy interesantes que tenemos en nuestro continente y que a final de cuentas son los que permiten nutrir la industria deportiva. Ahora bien, yo abro aquí una pregunta para darle paso a Mario y es, en Venezuela, ¿cómo entonces comenzamos a aplicar estos derechos de formación? Sí, bueno, aquí, como lo venía diciendo desde el principio Luis Edgardo y ahora los presentes, Venezuela siempre tenemos unos casos particulares, siempre existe una situación excepcional respecto del tema del deporte en general y en específico lo que hablamos del fútbol. Si bien hay que mencionar algo también antes de entrar en el escenario venezolano, que es que el derecho de formación, a nivel internacional, es decir, vamos a poner un ejemplo, y esto me gusta así pues darlo un poco dinámico y con casos para que se entienda un poco. El ejemplo, digamos, del caso Samuel Rodríguez, el portero de la selección venezolana en el torneo Maurice Revel. Samuel Rodríguez es un caso de esos pocos casos que se ven realmente en Venezuela, en el cual el jugador comienza su formación deportiva en Venezuela, pero resulta que su primer contrato profesional lo firma en un país que no es el mismo en el cual se forma, que es en España. Firma su primer contrato profesional con el Atlético de Madrid. Además, un equipo elite, pero que en este sentido, digamos que el cobro de sus derechos, de esos derechos de formación por parte de su escuela formativa fueron antes de los 15 años. Entonces, en este sentido, FIFA, ¿qué dice? FIFA establece una categorización, la cual el deber ser es que se actualice anualmente. Esta actualización es con data de cada una de las asociaciones nacionales o federaciones adscritas a FIFA, en la cual se determina, de acuerdo al país y de acuerdo a la confederación, si el club es categoría 1, 2, 3 o 4. Entonces, por allí, Luis Edgardo, no sé si tienes la oportunidad de compartir la primera diapositiva que te había enviado, o la primera imagen, que es una categorización en la cual colocamos Conmebol, ¿ok? Esos son circulares que anualmente, insisto, renueva FIFA, con el monto de las categorías, con el monto y las categorías que tiene cada una de las federaciones de cada confederación. Entonces, siendo así, el ejemplo sería, por ejemplo, que, no sé, hablando del caso de Samuel Rodríguez, duró 2 años en un club. ¿Ok? De los 12 a los 15 años. Y ese club resulta que, tratándose de la categorización de entre los 12 y los 15 años, que estamos hablando de FIFA, pues tendría acceso al cobro de $2,000 por año, por ejemplo, en el caso de que fuera Sudamérica. Entonces, allí ya viene un tema con el reclamo internacional que sí se acude de hecho a la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, y se maneja directamente por el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, a diferencia de lo que planteaba Iván anteriormente, que sería un caso en el cual el jugador formado en unas academias de fútbol termina profesionalizándose en un club profesional del mismo país en donde se formó. Entonces allí viene esta parte de esa indemnización por formación internacional. Mario, ahora bien, ¿sí? Interrumpo, sí, que si están viendo ustedes el streaming desde la cuenta de Instagram, ya aparece allí la hoja que has pedido. No la ven a través de esta plataforma, sino desde Instagram, sí la pueden ver. ¿Ok?
Perfecto, listo, ahí está, buenísimo, ya lo estoy observando. Efectivamente, fíjate que ahí dice la categorización en cuanto a Conmebol es Argentina, tiene clubes de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, al igual que Brasil. En el caso de Venezuela, entre otros más que se observa en la tabla de categorización, nos encontramos pues que nada más hay clubes de tercera y cuarta categoría. ¿Cuál es el deber ser de la Federación Venezolana de Fútbol año a año? Es decir, de acuerdo a unos parámetros que deberían internamente, digamos, colocarse, reunirse y decir, mira, vamos a establecer de pronto, de acuerdo a quién tiene quizá una cancha propia, un estadio propio, quién tiene una infraestructura determinada, quién tiene unos ingresos anuales, de acuerdo, o sea, hay parámetros con los cuales FIFA, digamos, recomienda, pero la Federación internamente debe ponerse de acuerdo para categorizar anualmente a todos esos años al final del cierre de la temporada, decir cuál es categoría 3 y cuál es categoría 4. En Venezuela, teóricamente, la línea de trabajo es los de primera son tercera categoría y los de segunda son cuarta categoría, pero también nos podemos encontrar con casos, por ejemplo, del Club Yaracuyano, que estoy convencido de que ha de ser tercera categoría Conmebol, porque en algún momento estuvo en primera división, pero descendió y continuó bajo la misma categorización que aún mantiene FIFA, y yo no sé hasta qué punto realmente se actualiza año a año, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido con el tema de esa reglamentación, de esa normatividad del derecho de formación dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. Para el año 2019, se fue publicada una resolución firmada por el presidente y secretario general de la Federación en su momento, en la cual era muy interesante porque realmente se hablaba de cosas absolutamente distintas a lo que plantea FIFA desde un inicio. O sea, vamos a centrarnos en que FIFA es en el fútbol, digamos, el ente rector, no como sucede de pronto en deportes como el béisbol, que la MLB, siendo una liga privada, es básicamente la que da los lineamientos en el deporte en general. Parece digamos, un chiste, pero la cuestión es realmente así. Acá la federación, pues, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, sí efectivamente tiene todo lo que ellos dictan, básicamente lo deben seguir al pie de la letra las federaciones que están adscritas a ella y que son miembros directos e indirectos, porque incluso los clubes también que están asociados o de alguna manera adscritos a la asociación de turno, pues también deben acatar esas normativas. Entonces, en 2019, la Federación Venezolana de Fútbol, Luis Edgardo, básicamente decía que un jugador, sin necesidad de haber firmado su primer contrato como profesional, podía tener la posibilidad, ese club que lo formó, de reclamar derecho de formación por ese jugador. Entonces, eso desató una ola, o digamos una bola de nieve en ese momento que, wow, y efectivamente se hacía cumplir, porque llegaba a la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Venezolana de Fútbol estos casos de, mira, un jugador que no se sabía, 14 años, o sea, un jugador que de pronto no iba a tener, quién sabe, podía que sí o podía que no tener una proyección interesante, tenía entonces el club profesional que pagar una formación que estaba además basada en una unidad convertible federativa, con la cual tenía un monto, bueno, en ese momento no recuerdo, con la devaluación y los bolívares era un tema ya que no se puede, digamos, explicar, pero o sea, era significativo. De repente había 6, 8 jugadores y representaban $10,000 para un club, Mario, que son jugadores en sí. Sí. Bueno, recuerdo que la cifra iba para si eras equipo de segunda división o de primera división, y de acuerdo a la edad, ¿verdad? Si estabas entre los 13 y los 15 o 16 y la otra, pero rondaban entre los 625 y $1,250 para segunda división, para primera división. Por allí estaba la cifra. Era bueno para las escuelas formativas.
Claro, era muy bueno para las escuelas formativas, pero realmente no había, digamos, vamos a hablar de ese derecho o de alguna manera ese valor de la competencia, que es lo que quiere dar FIFA con este tema de las compensaciones económicas, ¿no? O sea, era de alguna manera una compensación loca que se habían inventado en ese momento, que luego, en el año 2020, modifican. Y entonces lo que hacen es que se apegan en base a otra resolución, que yo no sé si realmente el deber ser es que este tema se establezca en una resolución. Pienso que debería haber un reglamento, como existe en Colombia, como existe en Perú, como existe en Argentina y en otros países. Pienso yo, Luis Edgardo, pues que no debería tomarse tan a la ligera. Y en el caso del 2020, entonces resulta que se emite otra resolución derogando esta anterior, en la cual se apegan a lo que exactamente y a rajatabla dice FIFA. ¿Ok? En este sentido parece estar parece ser una decisión o una toma correcta de una decisión, pero no aterrizaron en ese momento, tampoco quienes estaban de turno tomando esas decisiones, no aterrizaron la realidad país. Entonces, digamos que a día de hoy, teóricamente, en Venezuela, una formación por un año de los 12 a los 15 años corresponde a la cantidad de $2.000 por temporada, y de los 16 a los 21 años corresponde a $10.000. Pues estamos hablando de, digamos, categoría, y también estamos hablando de categoría 3 y categoría 4. Entonces, la verdad en la práctica es que hoy día no se tiene claro y no se están, digamos, admitiendo, sí, pero todavía no hay una decisión de la Cámara de Resolución de Disputas actual con la cual uno pueda tener una guía de qué es lo que va a pasar con el tema de la indemnización por derecho de formación en Venezuela. Lo que sí queda claro es lo siguiente, y es muy importante: siempre y cuando esos jugadores aparezcan en el COMET, aparezcan dentro de su pasaporte deportivo, que estuvieron en su momento con tal escuela de los 12 a los 14 o tal escuela en los determinados años formativos que ya hemos explicado, allí es siempre y cuando aparezca en su pasaporte deportivo, siempre podrá reclamar esa indemnización por formación el club que lo formó. ¿Qué pasa en Venezuela? No sé en el estado Barinas, no estoy seguro del estado Barinas, pero por lo menos voy a hablar del caso de Caracas. Existían ligas que creería yo que en su momento eran las más prestigiosas de la ciudad: la Liga Colegial de Caracas, la Liga César del Vecchio, que ya me parece no existe desde hace unos 8 años aproximadamente, quizás un poco más, que eran las ligas que acogían a los mejores talentos. O sea, te estoy hablando Juan Pablo Añor, te estoy hablando Bernardo Añor, puedo hablar de Daniel Pereira, el jugador del Austin FC, que presenta el problema con su situación de asilado, jugador que jugaba en el San Agustín del Paraíso, los demás jugaban en el San Ignacio de Loyola. Mira, era una cantidad de talento, y no nada más ellos, estoy seguro que me salto por lo menos 20 más que jugaban en estas ligas, pero estas ligas eran ligas privadas, independientes, que no participaban en las actividades ni en las competiciones de la Asociación de Distrito Capital o de la Asociación de Fútbol de Miranda, con lo cual nunca iban a aparecer el registro de estos jugadores en el COMET. ¿Ok? Entonces, al momento en el que estos clubes quisieran de alguna manera reclamar indemnización por formación o un mecanismo de solidaridad, el cual vamos a explicar más tarde, por la formación de estos jugadores, la verdad es que FIFA jamás iba a fallar en favor de ellos, porque no iban a tener un registro que soportara que realmente esos jugadores estuvieron en esos clubes. Entonces, ¿cuál es el tema y de dónde nace? ¿Cómo puedo yo reclamar un derecho de formación o un mecanismo de solidaridad siendo club de fútbol menor? Bueno, lo primero, lo principal: constituirse y estar inscrito dentro de la asociación de fútbol del estado al que pertenezca y hagas vida, ¿ok?
que evidentemente para eso pues tiene una serie de requisitos, como es el acta constitutiva, como es tener un RIF, tener además una providencia, un registro dentro del Instituto Nacional del Deporte, lo cual evidentemente te exige la Federación Venezolana de Fútbol, y con lo cual ya tú puedes estar entonces dentro de esta esfera federativa o asociativa, que a la vez es federativa, porque obviamente una asociación, digamos, se desprende de esa organización de la Federación Nacional, que a su vez es parte de una confederación como lo es Conmebol en el caso de Venezuela, y que a su vez es una confederación que nace de una federación internacional que es FIFA. Entonces, bajo esa pirámide, bajo esa escala de organizaciones, es que nace realmente la posibilidad, el derecho de poder reclamar una indemnización por formación. Entonces, en este sentido, Luis Edgardo, en Venezuela hoy día no hay realmente claro, no está clarificada o no está establecido pues un tabulador, no están establecidos unos montos, no hay nada, y es algo que pienso que ya va a empezar un auge importante en este tema, y hay que, digamos, la federación pues tiene que tomar cartas en el asunto en los próximos meses. Pero lo que sí pienso yo es que independientemente de que no haya nada, deben los clubes que estén en la oportunidad, es decir, que un jugador, por ejemplo, que sale de un club, vamos a poner el ejemplo de Barina, del club de la Escuela Palacio Fajardo, por poner un ejemplo, el jugador se forma en la Palacio Fajardo y hace menos de 2 años firmó un contrato profesional con el Zamora, que creo que sería lo más lógico, entendiendo que es el club profesional de primera división del estado. Bueno, esta escuela debería de alguna manera reclamar, independientemente de que no haya un monto, de que no haya unas cantidades establecidas a día de hoy. Con eso suspende, ya te doy la palabra, Luis Gerardo, pero perdona que termino. Con eso suspende de alguna manera la prescripción de ese lapso de los 2 años, y con eso más adelante, quizás cuando la federación se organice en ese sentido y diga, mira, vamos a actuar en esta materia de los derechos de formación, pues allí tendría, pues ya digamos, reclamada esa cantidad o ese porcentaje, esa cantidad de años de formación, y lo que faltaría es que simplemente le coloquen un monto que digamos que lo haga una totalidad en moneda, pues, o sea, en dinero, ¿sí? Ok. Creo que me ibas a decir algo. Sí, te interrumpo para hacer la observación que no es el único equipo de primera división en Barinas, también está Hermanos Colmenares, ¿verdad? Pero sabes que hay algo, hay algo interesante, porque creo que Hermanos Colmenares ellos hacen vida, ellos entrenan no exactamente en el estado Barinas, sino en el estado Portuguesa, en una población que ahora mismo no recuerdo el nombre, y tú seguro que debes saberlo. No, ellos estuvieron entrenando en Boconoito en las temporadas pasadas. Boconoito. Sí. Boconoito. Pero ya exacto. Hay categorías, por ejemplo, el femenino y las categorías más grandes entrenan en Barinas propiamente, y las menores sí, algunas de ellas entrenan en el Poblado 1 y en Sabaneta, pero corresponden al estado Barinas y juegan en Sabaneta. Perfecto, cierto, sí. No, lo que pasa es que hasta el año pasado ellos creo que por la ubicación geográfica estaban inscritos en la Asociación de Fútbol de Portuguesa. No sé si estoy equivocado, pero estoy casi seguro de que lo que estoy diciendo es cierto, por el tema de dónde hacían vida, y creo que era en esa asociación. Pero bueno, entonces ya pues terminando un poco y haciendo un resumen general del tema de los derechos de formación en Venezuela, pues salvo estas excepcionalidades, como por ejemplo la que comentaba de Samuel Rodríguez, que es un caso pues que tenemos allí palpable, reciente, que es una rareza realmente. Creo que también hay un par de jugadores en el Orlando City. Uno de ellos es un portero, creo que su nombre es Javier Otero, que hizo, digamos, etapa formativa en Venezuela, pero termina
firmando su primer contrato profesional fuera. Salvo esos 2, 3, 5 casos muy particulares, realmente no creo que haya otro, porque incluso Alejandro Márquez, el jugador de Venezuela, que hizo su formativa en el Barcelona, en España, siempre es importante que los clubes estén inscritos en el Comet y esos jugadores tengan su registro propio en el Comet, para que de esta manera pues se pueda en un futuro reclamar este derecho de formación. También hay otra particularidad del derecho de formación, pero esto ya es con los clubes profesionales, que es antes de los 23 años que cumple el jugador. Si el jugador es transferido de un club a otro, este club anterior, ¿ok?, tiene la oportunidad de reclamar esos derechos de formación, pero se supone que ese club anterior ya habría hecho profesional al jugador, con lo cual ya habría pagado un derecho de formación a los anteriores clubes formadores, y solo le correspondería a él, en ese nuevo salto o en esa nueva transferencia, el reclamo de esos derechos de formación. ¿Sí? Esto en esta materia, no sé si... Incluso en este ejemplo particular y en este caso particular de las transferencias, muchas veces se entiende que ese valor de indemnización por formación ya se encuentra incluido dentro del valor de la transferencia que se está pagando un club. Entonces, por eso no es típico, a pesar de que se causen, no es típico ver reclamaciones por estas causales, ¿sí? Pero siempre es bueno tenerlas presentes, porque a final de cuentas ayudan y motivan a tener de pronto una mejor oferta económica a la hora de transferir al deportista. Exactamente. Entonces, no sé si me ayudas, Luis, con la otra imagen, que es la del pasaporte deportivo. Sí. Tengo una interrogante, bueno, de todas maneras, para que lo vayan teniendo en cuenta ya, el tema de el mecanismo de solidaridad FIFA, ¿verdad? Para que lo toquemos también como otra de las compensaciones, por supuesto. Y bueno, saludar a todos los que se han unido, gente desde Colombia, a ver, Fútbol al Derecho. Te envía un saludo, Mario, desde Guasdualito, en el estado Apure también. Tenemos interrogantes por acá que la haremos al cierre de la participación de ustedes allá. Y bueno, algunas preguntas interesantes. Ya vamos a tener en el Instagram la lámina que requieres, Mario. Perfecto. Y sí, ya se está observando. Aprovecho pues de enviarle un saludo allí a Harold Cárdenas, quien te comento, Luis Edgardo, él lleva un programa en YouTube justamente que habla de temas de derecho del deporte todos los días. Todos los días está con un tópico nuevo, todos los días está conversando, invitando con invitados, incluso hacen congresos pequeños, hacen seminarios, súper interesante. Él es de aquí de Bogotá, Colombia, y de verdad es una persona muy valiosa en este mundo del derecho del deporte. Por allí comentan, aprovecho que la dirección fiscal de Hermanos Colmenares es San Genaro, Boconoito, Estado Portuguesa. Más o menos lo que estábamos hablando hace un instante. Mira, ahí observamos un pasaporte deportivo, digamos, no se ve a lo mejor con la nitidez que esperamos. Pero el pasaporte deportivo, aquí hay una, digamos, para entrar pues en detalle, aquí el jugador se ve que inicia su formación deportiva en un club de Cali, el cual es un club aficionado, ¿ok? Y se encuentra pues realizando o disputando competiciones con el club durante, ya voy a observar, inicia en la temporada del año 2016 y 2017, luego pasa otro en 2017, 2018, 2018, y en 2018 parece que asume la cualidad de profesional. Entonces, en este sentido, ya allí uno ve, y así se determina el pasaporte deportivo, se hace el cálculo, evidentemente, de acuerdo con las temporadas que haya disputado. Entonces, siempre surge la pregunta, si no estuvo una temporada completa, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Pues bueno, evidentemente se hace un prorrateo
de la cantidad de días que estuvo esa temporada y con una regla de 3 que determinará si el valor de la temporada es tanto, cuánto es entonces 170 días, por ejemplo. De allí más o menos nace la cantidad en cuanto a derechos de formación de cuánto sería entonces este tema. Ahora, creo que ya más o menos, pues, no sé si luego veremos no sé si hay unas preguntas respecto de los derechos de formación, Luis, como para aclararla en este instante o para pasar al mecanismo. Por supuesto. A ver, dicen, no anoté aquí quién fue la persona que lo hizo, pero si esto se aplica para el fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa, es una de ellas. La otra, paga el primer club que contrata, o se puede dar caso que sea el segundo club. Digamos, un jugador sale de Hermanos Colmenares a Zamora, Zamora no cancela los derechos de formación, pero al enviarlo o poder venderlo al exterior, este segundo club está obligado a pagar esos derechos de formación. Si quieren, damos paso a la primera pregunta. Lastimosamente, en lo que trata de fútbol femenino, fútbol playa, no aplica el cobro de la indemnización por formación ni tampoco el mecanismo de solidaridad. Precisamente hoy tuve la chance de leer una noticia acá en Colombia en la que estaban haciendo un llamado a la profesionalización del fútbol femenino y en la que también el periodista hacía una crítica como de las desventajas que hoy por hoy tenía la industria del fútbol femenino desde el punto de vista económico, con patrocinios, con el apoyo de la empresa privada, incluso con el sector público, pero decía que dentro del reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol no se habla del mecanismo de solidaridad ni tampoco de la indemnización por formación en favor de las mujeres y en favor del fútbol femenino. Lo traigo a colación esta lectura de la noticia para dejar claridad de que el mecanismo de solidaridad no lo vamos a encontrar generalmente en los reglamentos de una federación nacional, porque esto es algo que dispone FIFA de manera directa, ¿sí? Y que lastimosamente, como Mario decía, venimos en una cadena de una estructura federativa que tiene en el fútbol a la FIFA como su ente rector máximo, no se reconoce aún esta posibilidad o esta prerrogativa económica en favor de la industria del fútbol femenino. Ahora bien, ¿qué ha ido ocurriendo? Teniendo en cuenta el desarrollo del fútbol femenino, el crecimiento que ha tenido a todos los niveles, hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, sin duda Estados Unidos, e incluso en Sudamérica, se ha comenzado a despertar el movimiento que busca impulsar a la FIFA a que los reconozca. Pero tal vez, esto ya es una apreciación personal, pensando de ellos de que no quieren interrumpir el crecimiento del desarrollo de esta industria, generando la posibilidad de cobrar estos derechos de formación, aún no los reconoce, ¿sí? Algo que también es negativo porque lastimosamente puede llegar a desmotivar a los formadores de deportistas femeninas y que hoy por hoy pues ya vimos que en un país como Colombia, que lastimosamente el fútbol masculino no fue al mundial, pero el fútbol femenino llegó a final de Copa América, clasificó al mundial, clasificó a Juegos Olímpicos, ya comienzan a hacer un llamado de atención para nuestros directivos y esperemos, ojalá, en el mejor de los casos, pronto pueda abrirse esta ventana para seguir impulsando el desarrollo de la industria deportiva en general y del fútbol femenino de manera particular. Sí, en cuanto a la segunda pregunta, de una vez aprovecho y la respondo, ya se había hablado un poco de eso, Luis Edgardo. En este sentido, tenemos el caso que se plantea, Zamora efectivamente hace profesional al jugador por primera vez y digamos que de acuerdo a la reclamación de cada uno de los clubes formadores, se les paga o el Zamora está obligado a pagarle, a indemnizarle ese derecho de formación de acuerdo al tiempo que los haya formado y la cantidad que digamos del total de acuerdo al cálculo en la Federación Venezolana de Fútbol, pero ya cuando pasa entonces en este sentido, inscribe luego con Hermanos Colmenares, digamos que vamos a poner que sea una transferencia
realmente internamente no estaría obligado a un pago por derechos de formación en este sentido de la transferencia interna. No, interna, vamos a decir que de Zamora, como aclaraba el caso anterior, de Zamora salta al exterior. Entonces es Zamora quien tiene en esta oportunidad, antes de los 23 años, antes de la temporada de los 23 años del jugador, tiene la oportunidad de reclamar este derecho de formación, que ya vamos a explicar por qué solo se cobra una sola vez. ¿Sí? O sea, ya dijimos, Zamora como club que hizo profesional al jugador pagó en una sola oportunidad a los clubes formadores y luego tuvo la oportunidad a su vez de recibir o percibir una indemnización por derecho de formación de acuerdo a la transferencia internacional de ese jugador. ¿Sí? Pero hasta allí llega el derecho de formación, el cobro de la indemnización por derecho de formación llega hasta allí se corta. ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que ocurre luego? ¿Cómo puede entonces el jugador, o los clubes formadores, decir, cobré esto, el jugador se hizo profesional, ya, se acabó? O sea, ¿qué más pasó? No, existe una posibilidad más, existe otro mecanismo, digamos, de compensación económica. En este sentido, a los clubes formadores, adelante Luis, dime. Sí, ya vamos a tocar el tema por el que yo te preguntaba, pero queda otra interrogante por allí. Okay, sí. Sobre la formación de los jugadores que pagaban escuela. Es decir, en alguna oportunidad llegué a leer, los niños entran a la academia 5, 6, 7, 8, 10 años, pagan una mensualidad, una cuota, ¿verdad? Cuando el jugador tiene 12, 13, 15, 16 años y sigue pagando, pierde la escuela ese derecho de formación porque el jugador pagó su formación. No. Aquí aprovecho tanto ese ejemplo como lo que decía antes Mario. Antes de darte respuesta, quiero ponerles el paralelo de la diferencia que hay en Colombia al sí tener de pronto el reglamento estipulado la indemnización por formación. Cuando hablamos de ese ejemplo a nivel nacional, que decíamos, a nivel nacional, si nosotros vamos a FIFA no se generaría esta indemnización, y incluso también con la ausencia de un reglamento tampoco, pero en Colombia a nivel nacional la firma del primer contrato genera la obligación a ese club profesional que contrata al deportista a pagar su indemnización por formación. Entonces, una vez él lo firme, ese primer club, supongamos que Mario firmó contrato con Millonarios por primera vez y él estaba, formándose en la escuela Luis Fútbol Club, resulta ahí que a Luis Fútbol Club le va a entrar ese dinero por Millonarios, ¿sí? Ese es el obligado. Y ya para darte respuesta, a pesar de que el jugador pague esta formación o esta afiliación, no es excluyente esto al derecho que cobija a la indemnización por formación en favor del club formador, ¿sí? Teniendo en cuenta que a final de cuentas este pago que él realiza al club es simplemente por una afiliación para participar o ser parte, pero el reconocimiento de la indemnización ya viene de una reglamentación a la que ellos tienen acceso al ser parte de toda la estructura federativa y al ser un miembro indirecto de la FIFA. Excelente. Continúen, no tengo otro. Entonces, Luis, un poco vamos continuando ahí. Existe entonces otro mecanismo de compensación para los clubes formadores que también, la FIFA les da ese cobijo con el cual ellos pues se ven beneficiados más adelante en el caso de que un jugador, un futbolista en este sentido, pues tenga unas determinadas transferencias dentro de su carrera, y este es el mecanismo de solidaridad. ¿Qué ocurre con el mecanismo de solidaridad? Básicamente ya vimos lo que era más o menos allí en lo que se pudo el pasaporte deportivo, ya hablamos un poco de la inscripción, ya hablamos un poco de que el club debe estar en el Comer, y ya hablamos incluso del cobro del derecho de formación. El mecanismo de solidaridad básicamente va exactamente sobre ese tiempo en el que el jugador estuvo en los determinados clubes formadores, pero ya en vez de convertirse ese tiempo y hacerse un cálculo, directo en base a un valor anual,
¿ok? O sea, un valor de $2.000 anuales, $10.000 anuales o en este sentido, por temporada, por formación, como lo establecía el cuadro que observamos de CONMEBOL, de la categorización. En este sentido, cada temporada tiene un valor porcentual. ¿Porcentual sobre qué? Sobre el monto total de una transferencia futura de ese jugador. Es decir, cuando hablamos de transferencias, en este sentido nos referimos a transferencias definitivas o transferencias temporales. ¿Okay? Cuando hablamos de una transferencia definitiva, se transfieren tanto los derechos federativos, que como lo decían anteriormente, es ese poder o ese derecho a inscribir dentro de una asociación nacional o federación, y está entonces también el derecho económico, que el derecho económico es básicamente es el valor económico que tiene un jugador. Digamos, Darwin Núñez, el fichaje más caro, más costoso de todo el verano, 120 millones de dólares más variable. Ese valor de los 120 millones de dólares, que no está establecido en ningún lado, que nadie dice que de acuerdo a 5 goles que meta son 5 millones, sino que es algo que colocan los clubes de acuerdo a lo que ellos estudian, de acuerdo a sus análisis, incluso del crecimiento que pueda tener el jugador y lo que pueda producir también, que a veces funciona y a veces no, dependiendo del jugador. Pero ese valor es el derecho económico. Entonces, el derecho económico es divisible, el derecho federativo no lo es, digamos. Entonces, cuando se habla de una transferencia definitiva, se transfieren tanto ese derecho federativo, que es el derecho a inscribir, la posibilidad de inscribirlo en una federación, como también la totalidad de los derechos económicos o un porcentaje, ¿sí? Entonces, ese derecho económico tiene un valor, y ese valor puede ser, digamos, transferido